en todo el país. Muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas en este sábado 21 de febrero del 2026. Para mí es un gusto acompañarlos. Aquí empezamos. Y el COE Nacional se activa en sesión permanente y refuerza medidas frente a la temporada lluviosa. 6 provincias de Ecuador están en alerta roja por las precipitaciones. La época lluviosa impacta a Ecuador y ya deja al menos 2.000 familias afectadas y 3 fallecidos. Debido a esto, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional declaró en alerta roja a 6 provincias del país que han sido establecidas en estado crítico. En la lista se encuentra Guayas, con cantones como Durán, donde las zonas mayormente afectadas son La Panorama, punto en el cual el agua llega hasta más arriba de la cintura. En menos proporción, pero igualmente anegada, se encuentra el sector de Fincas Delia. Esto mientras que en Guayaquil varios sectores se mostraron también afectados. Uno de ellos fue el centro, que se registró así. La zona donde exactamente está ubicada esta cámara de videovigilancia es la avenida Quito, a la altura del Estadio Capuel, donde se observa que el agua y las afectaciones en semáforos hizo que los vehículos formen largas filas y otros se queden dañados. Como parte de esta declaratoria también está Carchi, su población, donde el agua también ha causado daños, al igual que en Esmeraldas, Loja, Los Ríos y Pichincha. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo resaltó que estas regiones, principalmente de la costa y la sierra, enfrentan fuertes precipitaciones que podrían intensificarse hasta el 22 de febrero. La sesión del organismo, presidida por la ministra de Ambiente y Energía, se mantiene permanente para coordinar respuestas rápidas ante las futuras emergencias. Astrid Sin Teleamazonas. Y en este mismo contexto, lluvias de variable intensidad, ráfagas de viento y tormentas eléctricas podrían registrarse en varios puntos del país este fin de semana. Las provincias de la costa son las más propensas a las precipitaciones y Santo Domingo de los Áchilas en la sierra. Las lluvias volverán a presentarse en el país este fin de semana, con intensidades variables en varias regiones del territorio nacional. Así lo advierte la alerta meteorológica número 12 emitida por el INAMI, en la que se detalla que las precipitaciones podrían generarse desde horas de la tarde y extenderse hasta la madrugada. De acuerdo con el monitoreo realizado por las autoridades, los episodios de lluvia más significativos se concentrarán principalmente en varias provincias del litoral, entre ellas El Oro, Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas y Guayas, donde se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad. Dentro de este escenario, la ciudad de Guayaquil también figura entre los sectores que podría registrar precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento. Se esperaría precipitaciones dispersas, algunas de ellas acompañadas de tormentas eléctricas y hasta el interior de Santa Elena podrían verse afectados por este tipo de precipitaciones. Por otro lado, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas en la región Sierra y la Amazonía, por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados y tomar precauciones ante estos escenarios climáticos. Continúa la inestabilidad atmosférica, especialmente con ese calentamiento de la superficie del mar frente a nuestras costas, lo cual es bastante probable que estas precipitaciones continúen avanzando en el transcurso de la próxima semana. Asimismo, entre el 21 hasta el 23 de febrero se estima que la condición del mar a lo largo del perfil costero se mantenga en estado moderado. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Económica Urgente de Reforma al COTAD, con el cual se establece la eficiencia de los gastos en los gobiernos autónomos descentralizados. Tras el resultado, autoridades dicen que presentarán demandas de inconstitucionalidad al proyecto. Con la votación mínima de 77 votos, el Pleno del Legislativo aprobó en Guayaquil la Ley Económica de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El segundo debate de la Asamblea se desarrolló entre rechazos y cuestionamientos de la bancada de la Revolución Ciudadana, la moción de la legisladora del oficialismo y el debate de 13 asambleístas. Pero tan democráticos son que no han recibido a la gente. Están en las calles, están aquí afuera de este recinto. Entonces, remítase al punto, señor asambleísta, por favor. La asamblea vallada y nos traen a sesionar
justamente a San Pronto. Pero no y importa, martes y miércoles también es en Guayaquil, señora Asamblea. Ya en la votación, la bancada de ADN, los ex Revolución Ciudadana, los ex PSC, ahora denominados independientes, Jurado, Benavides y Celery, además de los ex Pachacutic de la Amazonía, afirmaron su voto. Quienes lo hicieron en contra fueron los de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, los ex Pachacutic de la Sierra, y de este grupo, Fernando Nantipia fue la abstención. Con esto, la bancada del oficialismo da paso a la propuesta que obliga a los municipios y prefecturas a destinar el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública y el 30% restante al gasto corriente. Desde ADN se menciona que la aprobación evita el gasto no direccionado de los fondos, mientras que la Revolución Ciudadana indica que la ley provocará recortes a las asignaciones presupuestarias. Ahora lo que corresponde es fiscalizar que en efecto la plata se invierta en agua potable, en alcantarillado y así pues que realmente se atiendan las prioridades y las necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano. Estamos reduciendo las industrias culturales, estamos reduciendo toda la capacidad de reacción y gasto local que tiene nuestro país. Por otro lado, las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados ya anuncian que presentarán demandas de inconstitucionalidad. Hemos resistido 3 gobiernos neoliberales. Esta no va a ser la excepción. Iremos a la Corte Constitucional acompañado de ustedes, de los usuarios de nuestros servicios. El informe de la Asamblea será enviado al Ejecutivo para su veto o aprobación. En el caso de tener luz verde por el presidente de la República, este se entregará al registro oficial para su publicación. Erika Vera, Teleamazonas. En otro tema, el nuevo arancel global anunciado por Donald Trump vuelve a mover el tablero en el comercio internacional. Ecuador ya activó canales diplomáticos para proteger sus exportaciones, mientras sectores productivos observan con preocupación un posible impacto en precios, en venta y el empleo. El anuncio del arancel global del 10% a productos que ingresan a Estados Unidos encendió las alertas en países exportadores como Ecuador. En las últimas horas, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, se pronunció mediante esta publicación en la que afirma que ante la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ecuador ha activado de inmediato los canales formales de diálogo con las autoridades comerciales estadounidenses. Todo ello con el objetivo de defender los intereses del país y buscar mecanismos que reduzcan el impacto de esta medida. Según explica el exministro de Producción, Daniel Egarda, la Corte Suprema estadounidense declaró ilegales los aranceles que el presidente Trump había impuesto bajo una normativa de seguridad internacional, obligando así al gobierno norteamericano a derogarlos y reemplazarlos por una nueva figura. ¿Qué significa para el Ecuador? A partir de la notificación que se haga en la aduana, ya no pagarán el 15% de arancel. Pasarán a pagar el 10% de arancel bajo esta nueva figura. Legarda aclara además que varios productos como banano, cacao y algunas frutas que ya estaban liberadas de arancel podrían mantenerse en esa condición, aunque todo dependerá de los anexos del nuevo decreto y de cómo se aplique en los próximos días. Para la mayoría de productos, bajar de un arancel del 15, que está desde el mes de agosto, al 10, digámoslo así, es menos mal. Pero de todas maneras afecta una marcada incertidumbre que con estas medidas se va inclusive a incrementar mucho más. Por ahora, Ecuador apuesta al diálogo como primera vía en un escenario marcado por la incertidumbre y por una política comercial estadounidense que vuelve a tensionar las relaciones económicas con la región. Ismenia Solorzano, Teleamazonas. Y el próximo 12 de abril, Perú volverá a las urnas para elegir un nuevo presidente con 36 candidatos registrados. Todo apunta a nuevos episodios de inestabilidad, mientras se extrema el gobierno interino de José María Balcázar se posesiona. Vamos a hablar en estos momentos con Fausto Yepes para que nos cuente más detalles desde Lima, Perú. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos en Ecuador? Una buena tarde para todos. Acá en Lima, Perú, concretamente en el centro, en el Palacio de Gobierno, comienza ya a debatirse sobre lo que sería la entrega de cuotas políticas de poder. Y esto en el tercer día de haber asumido funciones del Poder Ejecutivo, José María Balcázar, en este gobierno interino. ¿Por qué se habla de la entrega de cuotas políticas? Esto respecto de la conformación de lo que será el gabinete. Hay expectativa por lo que puede ocurrir respecto de decisiones en el tema económico,
económico, en el tema de la mesa de seguridad, una de las que más genera preocupación entre los ciudadanos, y también el sector salud, que atraviesa por una crisis sin precedentes en este país. Esta entrega de cuotas políticas podría influir en lo que serán estos 5 meses de corto mandato interino. En la última semana, el Poder Ejecutivo en Lima quedó vacante por 2 días y ahora hay un gobierno interino que carga con un pasado judicial que es parte del debate. Mientras José María Balcázar se instala en el Palacio de Gobierno, la justicia lo ha convocado a juicio para el próximo 16 de junio, en un viejo caso por presunta apropiación ilícita de fondos de su gremio de abogados. Pero esto no será un tropiezo en su gestión, asegura el abogado penalista Miguel Pérez Arroyo. Pero este no va a ser el caso del señor Balcázar, porque en cuanto él juramentó como presidente de la República y en cuanto ya ejerce el cargo de presidente de la República, ya está investido con una inmunidad presidencial que hace imposible que cualquier órgano judicial o fiscal puedan a la fuerza o puedan conducirlo a la fuerza, incluso bajo detención o captura o como fuere, para que pueda asistir a un juicio de estas características. De Balcázar se han desempolvado casos polémicos como el de la presunta asociación ilegal de fondos, también la difamación a un abogado, presunto cohecho y también procesos disciplinarios cuando fue juez. No obstante, en una década de desfile de expresidentes destituidos por corrupción, los peruanos se resignan a una clase política que llega ya sin grandes expectativas. El político se dedica a eso, a ofrecer y no cumplir, ¿no? Es lo que yo veo, tanto de derecha como de izquierda. Por ello, el pasado o prontuario de un candidato o presidente no es algo que llame la atención de nadie. Se han curtido en la inestabilidad. La política en el país ha mostrado en los últimos años su peor cara y probablemente nos muestre caras peores a futuro. Y restan 5 meses del mandato interino, que son meses de reflexión frente a la llegada de una nueva autoridad en el Poder Ejecutivo, que escoja a la gente y trabaje para ella. Con cámaras de Jairo Rosales en Lima, Perú, Fausto Yepes, Teleamazonas. Hasta aquí nuestro enlace desde el centro de Lima, acá en Perú, con todos los detalles de lo que ha ocurrido en este periodo de transición, una nueva transición del gobierno de José Gerí, derrocado hace pocos días, y ahora con el gobierno interino de José María Balcázar. Teleamazonas presente aquí en esta cobertura. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Ya estamos de regreso con más información. Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana en Guayaquil se dio a conocer sobre la firma de convenio de cooperación entre el Ministerio del Interior y Segura EP, que tendrá una duración de 5 años. Nuestra compañera Paula Kun se encuentra en el punto y nos da los detalles. Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Esta mañana en Guayaquil, Segura EP y el Ministerio del Interior mantuvieron una reunión donde se dio a conocer respecto a la firma de convenio en el marco de cooperación interinstitucional que tendrán ambas instituciones. El ministro del Interior, John Reinberg, dio más detalles respecto a este tema. Escuchemos. Nacional, a través del Ministerio del Interior, suscribió este 20 de febrero del 2026 un convenio marco de cooperación interinstitucional con la empresa pública municipal para la gestión de riesgos y control de seguridad de Guayaquil, Segura EP. Este instrumento legal, cuyo plazo es de 5 años, representa una alianza que compromete un solo frente de gestión estratégica por la seguridad de Guayaquil. Y les presento, este es el convenio que ha sido, ya están las firmas. Con la firma de este convenio, el sistema de videovigilancia, la inteligencia operativa y la reacción policial dejan de trabajar separados. Desde ahora trabajan como un solo cuerpo. La tecnología se conecta con la inteligencia policial, la inteligencia con la investigación y la investigación con capturas. Quiero ser claro, el Estado tiene el control y va a ejercer el control de autoridad en Guayaquil. El Ministerio del Interior no viene a acompañar, viene a dirigir la estrategia de seguridad como el ente rector de la seguridad nacional.
Los vehículos se quedan en Guayaquil, para Guayaquil y como la comunidad lo ha pedido. Las EAS contarán con personal de Policía Nacional y de Segura EP. El convenio entre Segura EP y el Ministerio del Interior, que tendrá una duración de 5 años. Además, se dio a conocer que desde Segura EP estarán encargados de la operación logística, así como de los gastos de operación. Escuchemos al gerente general de Segura EP. Estamos poniendo a disposición toda la logística, toda la tecnología con la que cuenta la ciudad de Guayaquil, que no solo es Segura EP, es de seguridad del municipio, que lo lidera Segura EP, en el cual también está la Agencia de Tránsito Municipal, tenemos la Dirección de Justicia y Vigilancia, en la cual para muchas acciones y operativos que realizamos es muy importante el acompañamiento y el apoyo de la Policía Nacional. Las planificaciones, las inversiones van a continuar en pro de eso, así que ese es un tema ya técnico que se lo va a manejar en su momento. Lo importante aquí es que todos los recursos con los que contamos estén a disposición para que pueda de una manera efectiva y eficiente la Policía Nacional realizar sus funciones en la ciudad de Guayaquil. Esta es la información respecto a lo que se suscitó esta mañana en la ciudad de Guayaquil. Buenas tardes. Gracias, Paula, por los detalles. En este mismo contexto, tras 11 días de la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el Consejo Municipal se reconfigura, pero no solamente hay cambios de funcionarios, sino también en los discursos. Al interior de Cabildo habrían más cambios que podrían ser anunciados en los próximos días. 12 de febrero del 2026 son parte de la mesa de concejales y funcionarios del Cabildo que lideran una marcha en contra de la prisión preventiva dictada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el caso Goleada. En imágenes, una Tatiana Coronel que tan solo un día antes, mediante sesión extraordinaria, había sido posesionada como alcaldesa encargada de la ciudad. Este municipio sigue operando con total normalidad. Esta ciudad no dejará de ser de todos por presiones ni por decisiones cuestionables. No vamos a permitir que el miedo sustituya a la gestión. Pero pese a que en esta misma sesión se dijo que no iban a haber cambios durante la detención de Álvarez, pues sí los hubo. El primer momento lo marca la renuncia de David Norero, quien justificó que su dimisión se da porque formará parte de la defensa del alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. Lo que ya 11 días después muestra que el Cabildo no solo tiene un nuevo secretario del Consejo Municipal. Y la designación en la persona del abogado Jaime Tejada Franco como nuevo secretario del Consejo Municipal, secretario general. Bueno, tenemos nuevo secretario entonces. Sino también tiene a cuestas otras bajas, como la de Fernando Cornejo, como presidente del directorio de Segura EP. Todo esto ocurre en medio de anuncios de supuestas otras remociones y sesiones extraordinarias, en las que se sigue sosteniendo que el Consejo Municipal, actualmente de mayoría de la organización Reto, mantiene sus posturas y que no hay reestructuración al interior del Cabildo. Lo cierto es que, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la subrogación de Tatiana Coronel, actualmente vicepresidenta de Reto y quien también llegó al Consejo Municipal en medio de críticas de simpatizantes correístas, estará vigente hasta el 24 de febrero, si así lo decide la mayoría de los ediles. Astrix, Teleamazonas. Y con una intervención de más de 30 millones de dólares, el gobierno de Ecuador recibe los primeros ítems de medicamentos adquiridos por catálogo electrónico. A las bodegas del Ministerio de Salud Pública llegaron más de 122 millones de unidades. Hasta las bodegas del Ministerio de Salud Pública llegaron más de 12.2 millones de unidades por catálogo electrónico, medicamentos cuyo objetivo es garantizar un stock suficiente de fármacos en todos los establecimientos de salud del país. En este momento nos encontramos en la primera fase del proceso de centralización que abarca este primer semestre del año. Vamos a comprar 654 medicamentos, de los cuales 242 medicamentos ya han sido adquiridos por catálogo electrónico. A continuación seguirán una serie de procedimientos en los cuales se adquiere igual el medicamento por procedimientos como subasta inversa electrónica, ínfima cuantía y el proceso de abastecimiento centralizado. Esta primera adquisición de 242 ítems tiene una inversión de 31.6 millones de dólares y está destinada para tratar enfermedades crónicas, tratamientos contra el cáncer, analgésicos, antiinflamatorios, sedación, anestésicos, inmunopresores, entre otros. Estamos coordinando la distribución
Ellos hacen una estimación conforme a los requerimientos de los establecimientos de las unidades desconcentradas del Ministerio para posterior hacer su distribución a través de los vehículos, camiones que se encuentran en óptimas condiciones para hacer la distribución a nivel nacional. Según el gobierno, la próxima semana empezará la distribución de los medicamentos a los hospitales y centros de salud priorizados del Ecuador, como son las provincias de Guayas, Loja, Pichincha y Azuay. Paula Kun, Teleamazonas. En otro tema, el acuerdo ministerial que propone flexibilizar la jornada laboral, crea horario y turnos especializados, aún no está en vigencia, aclara Harold Burbano, ministro de Trabajo. El documento propone distribuir de manera eficiente las 40 horas laborales. Este es el acuerdo ministerial que plantea flexibilizar la jornada laboral que colgó en su página oficial el Ministerio del Trabajo el 19 de febrero, pero que este viernes fue borrado de la misma, pues según el ministro Harold Burbano, no está en vigencia, aunque tiene su firma. Es un texto que no está vigente todavía, que no está publicado en el registro oficial, pero que sí es parte de una discusión nacional que tenemos que dar. El acuerdo crea una jornada laboral eficiente, de tal forma que se pueda distribuir las 40 horas semanales en jornadas diarias, que en ningún caso puedan superar el máximo de 10 horas diarias y distribuidas de forma dinámica y eficiente dentro de los 5 días de la semana. La capacidad de que el trabajador y el empleador pueda negociar el cumplimiento de las 40 horas semanales o las 8 horas diarias en la forma en la cual beneficie a las dos partes, sin violar ningún derecho laboral. También crea turnos especiales, los cuales requieren autorización del Ministerio del Trabajo para aquellos casos que, por ejemplo, sean más de 5 días consecutivos y contemplen días adicionales o acumulados de descanso, y también por menos de 5 días consecutivos con intervalos de descanso menores a los 2 días consecutivos. Y sobre los horarios especiales, el acuerdo dice que son aquellos que impliquen horarios rotativos que sean diurnos como nocturnos o mixtos en jornadas continuas o discontinuas. Estos requieren autorización del Ministerio. Podría permitir que las actuales empresas y fábricas trabajen las 40 horas con sus actuales trabajadores y quizás 30 horas más con otros trabajadores en los restantes días de la semana. Lo que nos están diciendo ahora es que los acuerdos van a ser individuales, y cuando el acuerdo es individual, la persona trabajadora pierde total capacidad de negociar. Entonces termina siendo un régimen impositivo. Este acuerdo será socializado antes de que se ponga en vigencia, asegura el ministro del Trabajo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y con esta información es momento de una pausa, amigos, pero al volver, la justicia del Guayas condenó a 40 años de prisión a Andreina Lamota, la mujer acusada de asesinar a su madre en Guayaquil. Además, un grave accidente de tránsito registrado esta madrugada en Quito dejó una persona fallecida y varios heridos. Ya regresamos con los detalles. Hay más noticias, amigos. El ciudadano colombiano Luis Rolando Osorio, alias Misón o el Viejo, fue deportado por el puente internacional Rumichaca. Se trata del cabecilla del GDO Los Maracuchos, que encabeza la lista de los más buscados en Colombia. Jairo Jacobo nos tiene los detalles en el siguiente informe. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Este sujeto fue detenido en Sucumbíos y trasladado vía aérea hasta la provincia de Carchi para su posterior deportación por el puente internacional de Rumichaca. Pongo a su disposición. Osorio escapó de un operativo de la Fuerza Pública Colombiana ejecutada en el Putumayo hace 6 meses y cruzó a territorio ecuatoriano, donde adquirió negocios como bares y discotecas a nombre de terceros para no ser detectado. Sin embargo, inteligencia militar con información de la Policía Metropolitana de Colombia le seguía los pasos de cerca hasta lograr su detención en Sucumbíos. Y obviamente ahorita en este momento está siendo trasladado acá al puente Rumichaca para ser entregada a las autoridades competentes de la República de Colombia. Fue trasladado vía aérea hasta Tulcán para llevarlo posteriormente al puente internacional de Rumichaca bajo un fuerte contingente de seguridad para entregarlo a las autoridades migratorias de Colombia, donde es requerido por los delitos de homicidio y extorsión.
alias Misón o El Viejo, consta en la lista de los más buscados de Colombia como cabecilla del grupo delincuencial armado Los Maracuchos, motivo por el cual es entregado a las autoridades del país vecino, al considerarlo de alto riesgo para la seguridad nacional, sumando 15 deportaciones en lo que va del año. El proceso se le realiza en base al convenio de alertas que tenemos entre Ecuador y Colombia. Entre Migración Ecuador y Migración Colombia manejamos un centro de alertas en el cual se notifican ciudadanos son requeridos por parte de la justicia colombiana. La coordinación es permanente entre la Fuerza Pública de Ecuador y Colombia para detener y deportar a sujetos que son requeridos por la justicia en los dos países. Retornamos a estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Vamos con otro tema. La justicia del Guayas condenó a 40 años de prisión a Andreina Lamota, la mujer acusada de asesinar a su madre en Sauces 9, al norte de Guayaquil, tras quedar al descubierto. El crimen, que estremeció por su frialdad y nivel de planificación, ya tiene sentencia. Intentó engañar a todos, pero la tecnología y la investigación policial la delataron. El trabajo especializado de la DINASED fue clave para que la justicia del Guayas imponga 40 años de cárcel a Andreina Lamota por el asesinato de su madre. Según la investigación, tras asfixiarla y desmembrar el cuerpo, la mujer usó un celular de la víctima y herramientas de inteligencia artificial. Ella quería que todos pensaran que su madre estaba secuestrada. Hola, Gustavo. Tuve que irme por un problema con unas personas que no he podido resolver. Pero el cerco técnico se cerró. Las cámaras de seguridad la captaron vestida con prendas de su madre, en un intento por sostener el secuestro. Ese detalle, junto a los análisis forenses e informáticos, fue determinante para los agentes de la DINASED. De acuerdo al comportamiento premeditado, no impulsivo, que tenía mucho control, frialdad y una falta de remordimiento, estamos frente a una persona con un perfil psicopático. Durante el allanamiento, los investigadores hallaron restos humanos en estado de descomposición, ocultos dentro de una lavadora y un tanque plástico en Sauces 9, norte de Guayaquil. Y hubo un detalle que no pasó desapercibido en la audiencia de este viernes. Andreina Lamota se presentó totalmente maquillada y cuando uno de los profesionales del equipo técnico le consultó si estaba arrepentida, ella sonrió. Las pericias también revelaron el nivel de planificación. En sus dispositivos se encontraron búsquedas sobre cómo matar a una persona y cómo desaparecer evidencia, lo que según la Fiscalía evidenció premeditación. El crimen ocurrió en octubre de 2025 y 4 meses después, la justicia dictó la sentencia. Un caso que por su frialdad, planificación y nivel de engaño marca un precedente pocas veces visto en el país. Andreina Lamota permanecerá recluida en la cárcel de mujeres, donde deberá cumplir la pena máxima agravada de 40 años de prisión. Catalina García, Teleamazonas. Y un grave accidente de tránsito registrado esta madrugada en la avenida Mariscal Sucre, al norte de Quito, dejó una persona fallecida y varios heridos. Las autoridades ya investigan las causas del siniestro. Así quedaron los vehículos tras el violento siniestro registrado esta madrugada en Avenida Mariscal Sucre y Manuel Valdivieso, en el sector del Pinar, en el norte de Quito. Carrocerías destruidas, vidrios esparcidos sobre el asfalto y restos de metal que evidencian la magnitud del impacto. Trata de alumbrar si no hay botellas de alcohol, si no se ve. Las causas aún están bajo investigación. Lo que se conoce por el momento es que 2 automotores colisionaron en este tramo de alta circulación vehicular, provocando una emergencia que movilizó a equipos de rescate y unidades de tránsito. Como saldo, una persona falleció en el lugar de los hechos y hay 3 heridos, quienes fueron trasladados a casas de salud. Durante varias horas, la avenida permaneció totalmente cerrada mientras se realizaban las labores de auxilio y el levantamiento de indicios. Con el pasar de las horas, la vía fue restablecida progresivamente. Ahora las autoridades recopilan evidencias y continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas que provocó este nuevo hecho de tránsito en la avenida Mariscal Sucre. Ismenia Solorzano, Teleamazonas. ¿Reingeniería o repetición? Es la pregunta de productores de arroz y maíz tras el decreto 307 que faculta al Ministerio de Agricultura a crear un sistema de almacenamiento alimentario. Para el Ministerio del Ramo, la disposición fortalecerá a los productores en días de emergencia.
Del fracaso institucional de la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP, a la reconfiguración estratégica mediante decreto. La orden ejecutiva realizada el pasado 14 de febrero faculta al Ministerio de Agricultura a comprar y vender arroz y maíz a productores nacionales, además también de crear un sistema de reservas estratégicas bajo el cual se pueda celebrar contratos de arrendamiento, comodato, concesión o asociación para utilizar silos, bodegas y espacios de almacenamiento que cumplan con normas fitosanitarias, un mecanismo que sin duda, afirma el ministro del ramo, Juan Carlos Vega, generará beneficios a los productores. Luego de verificada la calidad, el precio y la cantidad, se procederá a hacer la acreditación directamente a las cuentas de los productores en base a la producción que tiene cada uno. No obstante, una parte de este proceso genera incertidumbre o por lo menos no se ve tan viable, indica Clebra Sigüenza, director de Agricultura de la Costa. Es la creación de un nuevo mecanismo de almacenamiento, un modelo que trae a la memoria a la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP, que fue saqueada y tras varias investigaciones, hoy se encuentra en liquidación. Esta clase de actividades requieren de toma de decisiones y de inversiones inmediatas que el Estado es incapaz de hacer. La cosecha sale y es en ese momento que hay que establecer la comercialización, el almacenamiento. Se corre un gravísimo riesgo de perder producto. No obstante, desde el gobierno se prefiere ver esto como una reingeniería que fortalece la figura de reservas estratégicas, que permita sostener la soberanía alimentaria y desechar la idea de un modelo fallido. Estamos estudiando los activos y los pasivos que tenía esa empresa pública para ver si algo de eso puede ser rescatado. Toda la infraestructura de silos, de bodegas, es completamente obsoleta. Por lo tanto, es imposible hacer un trabajo eficiente con esas infraestructuras. En este contexto, el gobierno no descarta trabajar con privados para alquilar capacidad de almacenamiento en momentos de emergencia. Astrid Singre, Teleamazonas. En Aulausí, el aluvión registrado días atrás dejó lodo y escombros en varios sectores. Militares, policías y moradores se unieron para limpiar y reactivar el cantón. La vía principal E35 está habilitada. Hoy solo quedan historias y recuerdos. La tarde se volvió sombra cuando el cerro rugió y la tierra se vino abajo sin piedad. Patricio Llanes, con la voz quebrada, revive esos minutos en los que sintió el aliento del lodo pisándole los talones. Tratar de correr adelante del derrumbo porque me cogió arriba, en la parte de arriba. Obviamente de ver un montón de lodo, una avalancha de llantas, de basureros y de todos los escombros que venía de arriba. Eso lo quise correr nada más, no pude hacer otra cosa. Impotente. Hoy está a salvo, junto a su esposa y su familia, pero como muchos otros, lo perdió todo bajo el barro. Tenía un taller mecánico, un taller pues de banistería. Yo elaboro trenes a escala. Todo está terminado, hay que comenzar de cero. El aluvión avanzó más de 4 kilómetros hasta el área urbana, dejando destrucción a su paso. Avancé a sacar a mi madre y a mi hermano de la vivienda, porque el agua y el lodo lo cubrieron todo, relata Osvaldo Ávila. Encima de los techos avanzamos a sacar a mi mamá, a mi hermano y otras personas más de la tercera edad que están aquí. Así como estamos ahorita, quisieran que nos den ayuda, algo del gobierno, porque se cuenta mismo, ahorita es perdido totalmente, es una pérdida total que mi mamá es una persona adulta mayor que ella está enferma. Nosotros con los medicamentos no tengo ahorita absolutamente nada. Aide Morocho estaba junto a su abuelita en el mercado cuando un estruendo partió el aire. El cerro se cae. Corran, salven sus vidas, gritaban. El miedo regresó como un recuerdo punzante de lo ocurrido años atrás. Era un susto muy feo. Justo estábamos en el mercado y nos dijeron que ya baja el aluvión. Salimos corriendo porque decían que ya se baja el Cerro Gampal y que salgan. Y gritaba la gente y era muy feo. Cogimos carro y nos fuimos al otro lado. La solidaridad volvió a definir a los alauceños. Sin importar la hora ni el clima, acudieron a ayudar. Es el momento de que todos y todas como alauceños podernos unir para podernos poner un granito de arena. Usted sabe muy bien de que la naturaleza que Dios ha puesto, pues creo que
nadie sabemos lo que va a suceder. Juan Pinguí cuenta cómo rescataron a una madre y su hija arrastradas por el aluvión, un acto que quedó grabado y hoy se viraliza en redes sociales. Le lograron salvar a la señora y a la niña, sí. El aluvión le cogió a la señora con la niña y le llevaba el aluvión y la señora no le soltaba a la niña. Y le avanzaron a rescatar, ese rato le lavaron la carita. Era terrible, terrible. La vía principal E35 en el tramo Alausí-Cuenca se encuentra habilitada. Sin embargo, los rieles del tren continúan afectados, cubiertos de lodo y escombros. Aún herida, Alausí se levanta poco a poco, aferrada a la fe y el coraje de su gente. En Chimborazo, Mercedes Chávez, Teleamazonas. Es momento de otra pausa, amigos, pero después del corte en lo internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que la Armada de Colombia, en cooperación internacional, logró incautar 17 toneladas de cocaína cerca de la Polinesia Francesa. Después del corte, los detalles. Regresamos con más noticias. Ponga atención porque 2 calles de la provincia de Santa Elena son reconocidas y visitadas por turistas en sus recorridos por la zona costera. Así como lo escucha, pues en una el pan artesanal mantiene viva una tradición de más de medio siglo y en la otra el ceviche fresco atrae a visitantes de distintas partes del país. En la comuna Cadeate, una sola calle concentra más de 30 familias dedicadas a la elaboración del pan artesanal. Desde la madrugada, los hornos se encienden para abastecer a locales y turistas. Máximo Figueroa forma parte de esa historia. Inició en el oficio a los 10 años y hoy suma más de 6 décadas vinculado a la panificación. Un día yo le dije a mi papá, lo digo, ¿por qué no podemos hacerlo pan? Hagamos un horno para hacer pan nosotros, lo digo. Un día ya sabía yo. Lo que diferencia a Máximo es que hace 60 años sigue elaborando pan en un horno de leña que construyó junto a su padre. A pesar de las nuevas técnicas, muchos clientes siguen buscando el pan horneado con leña por su sabor característico. La gente mucho reclama el pan horno de leña. La conocida Calle de los Ceviches abarca aproximadamente 3 cuadras. Cerca de 20 comerciantes preparan a diario diferentes variedades. Ceviche aquí tenemos de pescado, camarón, concha, pulpo, ostra, mixto completo o mixto como el cliente lo desee. Hoy llegan visitantes desde todo el país. La principal característica es la frescura. El marisco se abre y se sirve en el momento. Porque aquí no solamente ofrecemos ceviches, ofrecemos una buena atención al turista. Aparte de eso, tenemos una playa muy cómoda que ofrecemos aquí en Libertador Bolívar. Ambas calles se consolidan como referentes culturales y gastronómicos de las comunas de la provincia de Santa Elena. Su actividad diaria no solo preserva tradiciones familiares, sino que dinamiza la economía local y fortalece el turismo durante todo el año. Camila Guevara, Teleamazonas.